Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, dispuestos a sumergirnos en el fascinante universo de las historias que nos roban el aliento. Hoy, queridos seguidores, tenemos un episodio que honestamente les va a dejar sin aliento. Prepárense, abróchense los cinturones emocionales, porque vamos a desgranar los secretos más profundos, los matices más conmovedores y las verdades ocultas que tejen el amor entre Serkan y Özge. Sí, esa pareja que ha sabido conquistar nuestros corazones una y otra vez con la intensidad de sus miradas, la sutileza de sus gestos y la innegable fuerza de sus sentimientos. Hoy no se trata solo de revivir momentos icónicos que vimos en pantalla, vamos a adentrarnos en su historia, en esas secuencias íntimas, en esos diálogos silenciosos, en esos instantes que quizás escaparon a la lente de la cámara, pero que sin lugar a dudas, forjaron el vínculo inquebrantable y tan especial que hoy comparten. Si son fans apasionados de esta pareja, si cada aparición suya les provoca un cosquilleo de emoción, o si simplemente aman las narrativas de amor verdaderas, complejas y rebosantes de pasión, entonces quédense con nosotros. Este viaje es para ustedes. Y antes de que nos perdamos por completo en la magia de su conexión, un pequeño recordatorio que sabemos que aprecian: si aún no forman parte de nuestra comunidad, si el botón de suscripción sigue en gris, es el momento perfecto para hacer clic. Es la manera más directa de asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos y, lo que es más importante, de apoyarnos para que podamos seguir creando este tipo de contenido emocionante y revelador para ustedes. Ahora sí, acomódense en sus lugares, preparen su bebida favorita, cierren las distracciones y permítanse ser transportados. Vamos a iniciar este viaje al corazón palpitante de Serkan y Özge, desentrañando las capas de un amor que parece trascender la ficción. ¿Recuerdan esa química instantánea que parecía tangible desde el primer encuentro? Esa chispa que prendió fuego a nuestras pantallas, haciendo que todos suspiráramos. Pues bien, detrás de esas chispas, de esa electricidad que saltaba entre ellos, había mucho, muchísimo más de lo que nuestra imaginación, por fértil que fuera, podría haber concebido. Los secretos que hoy nos atrevemos a desvelar no son meras anécdotas superficiales, son, más bien, las piezas clave, los cimientos invisibles que explican por qué su amor no solo resuena en la ficción, sino que se infiltra en nuestras propias vidas, tocando fibras profundas. Vamos a hablar de los miedos que, como seres humanos que son, tuvieron que enfrentar y superar. De las decisiones difíciles, a menudo dolorosas, que moldearon el curso de su relación. Y por supuesto de esos momentos íntimos, de esas conversaciones susurradas en la penumbra, de esos gestos cotidianos que marcaron un antes y un después absoluto en la evolución de su vínculo. Imaginen esto por un instante: Serkan, el hombre de negocios implacable, a menudo percibido como frío, calculador, un estratega maestro en el ajedrez de la vida. Ahora imaginen a ese mismo Serkan abriéndose de par en par ante Özge, despojándose de sus armaduras, mostrando vulnerabilidades que pocos, muy pocos en el mundo, han tenido el inmenso privilegio de presenciar. Y Özge con esa dulzura que desarma, esa fortaleza silenciosa que es su sello distintivo, convirtiéndose en el ancla, en el faro que Serkan, en sus momentos de tormenta, necesitaba desesperadamente. Uno de los secretos mejor guardados, y que hoy, con el corazón en la mano, nos atrevemos a sacar a la luz, tiene que ver con los verdaderos inicios de su romance. Muchos de nosotros, absorbidos por la narrativa, asumimos que todo fue un camino de rosas, un idilio perfecto desde el primer momento. Pero la verdad desnuda, es que hubo obstáculos, hubo dudas tan profundas como el océano, y sí, hubo incluso momentos en los que el destino, con su perversa ironía, pareció conspirar para querer separarlos. Nos enteramos a través de fuentes cercanas y testimonios que nos han llegado, que hubo una etapa crucial en la que ambos se encontraban en puntos vitales radicalmente diferentes. Tenían proyectos, ambiciones, aspiraciones que en apariencia parecían irreconciliables, como dos líneas paralelas destinadas a no cruzarse. Hubo discusiones que resonaron en la quietud de la noche, conversaciones que se extendieron hasta el amanecer, debates intensos y, lo más importante de todo, una voluntad inquebrantable de luchar por lo que sentían. No fue simplemente una atracción superficial, un flechazo pasajero. Fue una conexión que se construyó meticulosamente sobre los cimientos del respeto mutuo, la admiración sincera y una comprensión profunda y casi telepática de las almas del otro. Y hablando de comprensión, otro secreto que nos ha dejado literalmente boquiabiertos es la extraordinaria manera en que Özge supo, con una intuición casi mágica, ver más allá de la imponente fachada de Serkan. En el universo de la ficción, y a menudo en la vida real,
los personajes masculinos fuertes, exitosos y aparentemente invencibles tienden a ocultar celosamente sus debilidades, sus inseguridades. Pero Ozge poseía una cualidad excepcional, la capacidad de desnudar esas capas protectoras, de llegar a la persona real que se escondía tras el personaje, y de ofrecerle un refugio seguro, un oasis de paz en medio de la vorágine. Nos cuentan, y la anécdota es de una emotividad palpable, que hubo una ocasión en particular, un momento crítico, después de un revés profesional de proporciones mayúsculas para Serkan, una caída que amenazaba con derribarlo. En lugar de intimidarse por su estado de ánimo sombrío, por su desaliento palpable, Ozge se convirtió en su ancla inamovible. Le recordó con una ternura que solo ella posee su verdadero valor, la fuerza intrínseca que emanaba de él y, sobre todo, el amor incondicional que ella sentía por él, un amor que no dependía de éxitos ni fracasos, un amor que era constante como la marea. Ese tipo de apoyo incondicional, esa fe ciega en la persona amada, es, sin lugar a dudas, el cimiento de un amor que aspira a ser eterno. Por otro lado, el secreto de Serkan, su propia epifanía, reside en su profunda transformación. Ver cómo un hombre que parecía tener cada aspecto de su vida meticulosamente controlado, que confiaba ciegamente en su propia fortaleza autoproclamada, comenzó a depender emocionalmente de Ozge, es un espectáculo fascinante. Descubrimos que hubo momentos no pocos en los que Serkan se sentía abrumado por el peso de sus responsabilidades, inseguro sobre los rumbos de su futuro, e incluso dudando de su propia capacidad para mantener viva y saludable esa relación tan intensa y exigente. Pero Ozge, con su paciencia infinita y su amor sanador, le demostró algo fundamental, que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino, al contrario, una puerta que se abre hacia una conexión humana infinitamente más profunda y auténtica. Él aprendió a confiar en ella, a abrirle su alma, a compartir sus miedos más arraigados, aquellos que ni siquiera se atrevía a nombrar en voz alta. Y esa entrega mutua, esa reciprocidad de vulnerabilidades, fue lo que solidificó su amor hasta convertirlo en algo verdaderamente inquebrantable, a prueba de balas. Otro aspecto que nos resulta particularmente fascinante, y que hoy vamos a explorar con detenimiento, son los pequeños gestos, esos detalles aparentemente insignificantes que para muchos pasan desapercibidos en el torbellino de la vida, pero que para ellos, para Serkan y Ozge, lo significan absolutamente todo. Nos han llegado relatos conmovedores de cómo Serkan, a pesar de su agenda de negocios implacable, de sus compromisos que parecían no tener fin, siempre encontraba tiempo, de alguna manera mágica, para sorprender a Ozge con detalles que demostraban, con una claridad meridiana, cuánto la conocía, cuánto la entendía y cuánto la apreciaba en lo más profundo de su ser. Flores inesperadas que aparecían en su escritorio, notas de amor escritas a mano con una caligrafía que ella reconocería al instante, o simplemente la preparación de su comida favorita después de un día agotador, cuando ella lo único que deseaba era un momento de paz. Son esas pequeñas acciones, aparentemente sencillas, las que construyen la grandeza de un amor que va más allá de las grandes declaraciones. Y Ozge, por su parte, poseía una habilidad innata para hacer que Serkan se sintiera el hombre más importante del universo. Sus palabras de aliento pronunciadas en el momento justo, sus sonrisas cómplices que transmitían un universo de entendimiento, su presencia constante y reconfortante, un bálsamo para su alma. Todo ello creaba un ambiente de seguridad emocional, de felicidad pura y genuina, un caldo de cultivo perfecto para que su amor floreciera sin límites, sin miedo, sin reservas. Y no podemos ni debemos dejar de hablar de los momentos de crisis, porque en toda relación humana, por perfecta que parezca desde fuera, hay desafíos, hay nubes que amenazan con descargar tormentas. Pero lo que hace intrínsecamente especial a Serkan y Ozge es la forma en que afrontaron esas tempestades. En lugar de permitirse que la distancia creciera entre ellos, se acercaron aún más. Aprendieron y continúan aprendiendo a comunicarse de manera más efectiva, a escuchar activamente, no solo las palabras, sino el eco de los sentimientos detrás de ellas, a perdonar las imperfecciones y, sobre todo, a seguir adelante juntos, más fuertes. Nos cuentan que hubo un periodo particularmente difícil, una época de pruebas que puso a prueba la fortaleza de su vínculo hasta el límite. Tuvieron que tomar una decisión crucial, una encrucijada que podría haber puesto en peligro, o incluso desmantelado, su relación. Sin embargo, su amor era tan profundo, tan arraigado en la esencia de sus seres, que encontraron la manera, no solo de superar ese obstáculo monumental, sino de salir fortalecidos, transformados por la experiencia. Esa capacidad de resiliencia, de reinventarse, de crecer juntos como individuos y como pareja a través de las adversidades, es verdaderamente inspiradora.
Es un testimonio vivo del poder del amor en su forma más pura y elevada. Además, uno de los secretos que más nos ha conmovido hasta la médula es la forma en que han sabido mantener viva la chispa, esa llama que los unió inicialmente, a pesar del paso implacable del tiempo, de las exigencias de sus carreras y de las inevitables vicisitudes de la vida cotidiana. No se trata solo de la pasión inicial, esa efervescencia juvenil, sino de un amor maduro, profundo, un amor construido sobre los pilares sólidos de la amistad sincera, la confianza absoluta y el respeto mutuo e incondicional. Han sabido cultivar su relación con esmero, dedicándose tiempo de calidad el uno al otro, buscando y creando nuevas experiencias juntos, y manteniendo viva y fluida la comunicación, ese canal esencial para cualquier vínculo duradero. Es ese compromiso constante y consciente con su amor, esa dedicación diaria, lo que los hace tan especiales, tan admirables, y lo que nos permite a nosotros, sus seguidores, seguir soñando con historias de amor tan intensas y duraderas como la suya. También es fundamental mencionar la influencia transformadora que han tenido el uno en el otro a nivel personal. Serkan, con su enfoque pragmático, su visión estratégica y su determinación férrea, ha impulsado a Özge a alcanzar metas que quizás, en solitario, hubieran sido más difíciles de materializar. Le ha dado alas para volar más alto, para atreverse a soñar en grande. Y Özge, con su calidez envolvente, su empatía desbordante y su capacidad innata para conectar con las emociones, ha enseñado a Serkan a abrir su corazón, a conectar con sus propios sentimientos y a expresar su amor de maneras mucho más abiertas y vulnerables. Se han convertido mutuamente en la mejor versión de sí mismos, y eso, queridos amigos, es uno de los regalos más inmensos y valiosos que se pueden encontrar en cualquier relación. Y ahora, mientras nos acercamos al final de esta maravillosa revelación, pensemos detenidamente en lo que todo esto significa para nosotros, para quienes observamos su historia con tanta admiración. Los secretos de Serkan y Özge no son meras historias destinadas a entretenernos o a alimentar nuestra fantasía, son, en su esencia, lecciones de vida universales. Nos enseñan con una claridad cristalina, que el amor verdadero, ese amor que perdura y transforma, requiere esfuerzo constante, una dedicación incansable y una voluntad inquebrantable de superar los obstáculos que inevitablemente se presentarán en el camino. Nos muestran que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede ser la mayor de las fortalezas, que la comunicación abierta y honesta es el pilar fundamental de cualquier relación sólida, y que los pequeños gestos cotidianos, a menudo pasados por alto, son los que tienen el mayor y más duradero impacto. En resumen, hemos explorado las profundidades abisales de la conexión entre Serkan y Özge, desvelando los secretos que han tejido su amor. Desde las dudas iniciales y los momentos de crisis que amenazaron con separarlos, hasta los gestos íntimos y las transformaciones personales que han experimentado juntos. Hemos sido testigos de cómo su amor no solo ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido con el paso del tiempo, convirtiéndose en un faro de resiliencia, un ejemplo de compromiso inquebrantable y un testimonio vivo del poder del apoyo mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional al corazón de Serkan y Özge. Espero de verdad, con toda sinceridad, que hayan disfrutado de estas revelaciones tanto como nosotros al descubrirlas y compartirlas con ustedes. Nos encantaría enormemente saber qué les parecieron estos secretos. ¿Hubo alguno que les sorprendió más de lo esperado? ¿Creen que su historia, con sus altibajos y sus triunfos, nos ofrece lecciones valiosas y aplicables a nuestras propias vidas y relaciones amorosas? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha emocionado y si quieren seguir disfrutando de contenido de este tipo, no olviden darle un gran, enorme like. Compártanlo con sus amigos, con sus seres queridos, con aquellos que también aman las historias de amor que inspiran. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No esperen más. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan sentir, pensar y soñar. Hasta pronto.